Jesús. Amén. Amén. Bueno, les invito a sentarse. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. El pastor Paulo me comisionó para esta tarea y quisiera, hermanos, que estuviésemos volviendo al texto de Romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 23. El título de la meditación de esta mañana es La esperanza que redime el dolor. Y en la epístola a los Romanos, verso 18 al 23, leemos lo siguiente: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como bien compartí con ustedes en un inicio, hermanos, esta meditación se titula La esperanza que redime del dolor. Y en estos versos que acabamos de leer, desde el verso 18 hasta el verso 23, se habla sobre la esperanza y la redención futura. El apóstol Pablo comienza diciendo que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que se revelará en nosotros futuramente. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos en esta vida, hay una esperanza futura de redención y gloria que supera cualquier dolor actual. Y antes de proseguir, hermanos, creo que posiblemente todos nosotros podamos identificarnos con lo que se va a estar compartiendo en esta mañana, porque todos hemos tenido dificultades, todos hemos tenido sufrimientos, y muchas veces esos sufrimientos nos hacen perder la esperanza, nos hacen perder el norte, nos echamos, nos derrotamos. Bien. Pablo menciona que toda la creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma fue sujeta a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó, con la esperanza de que la misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para estar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo? Hace una comparación con el sufrimiento que podía estar pasando la iglesia, con el sufrimiento que podemos estar pasando nosotros, con toda la creación. Como que si estuviese diciendo, si ustedes sufren, la creación también sufre. Gime, se queja. Bien. Este pasaje concluye diciendo que toda la creación gime a una, como si estuviera con dolores de parto, esperando la redención de nuestros cuerpos. Esta imagen, que es poderosa, nos muestra que no solo los seres humanos, sino toda la creación está en un estado de espera y anhelo por la redención y por la renovación que vendrá. Este pasaje nos invita a mantener la esperanza
y a recordar que nuestras dificultades presentes son temporales. Y son temporales porque algún día han de terminar en comparación con la gloria eterna que nos espera. Esta meditación, hermanos, consta de 3 partes. La primera, que el dolor presente es real, pero no es final. Y lo vamos a estar viendo en el versículo 18. La segunda parte, que toda la creación gime. Y esto lo vamos a estar viendo desde el versículo 19 hasta el 22. Y la tercera y última parte, que nosotros también gemimos, tocando entonces el versículo 23. Vayamos pues, hermanos, a la primera parte de esta meditación. El dolor presente, sea cual sea que estemos padeciendo, es real, pero no final, no es el final. Y dice el versículo 18, Pablo, habiendo desarrollado el tema de vivir en el Espíritu, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, vemos aquí que Pablo no niega el sufrimiento. Él mismo lo vivió. Pablo estuvo encarcelado, le dieron azote, sufrió naufragio, fue traicionado. Por lo tanto, podemos ver que él aquí no está haciendo una negación. Está precisamente dando por cierto, dando por sentado que es una realidad. Él afirma con convicción que las aflicciones del tiempo presente, se refería a su tiempo presente, pero nosotros, también las aflicciones que estamos experimentando ahora, no son comparables con la gloria venidera. Aquí hay 3 frases que quisiera enfatizar. Una, Pablo dice: tengo por cierto. Esta expresión, tengo por cierto, es una palabrita griega. Una palabra griega para 3 palabras en castellano. Logizomai, que es una palabra que tiene mucha relación con la raíz griega logos. ¿Y qué significa esta palabra logizomai, que se traduce como tengo por cierto? Bueno, significa hacer inventario o estimar. Pablo está pensando en que él ha hecho un conteo, de las cosas que ha experimentado, ha visto de él, ha visto de los demás, diciendo que las aflicciones de este tiempo no se comparan con lo que viene. Dice: lo tengo por cierto. Esto, como bien dije, se puede traducir por estimar, por guardar, por atribuir, tener por cierto, por concluir, por considerar, por contar, contratar, tomar en cuenta, discutir, disponer, pensar, tener por. Y de manera metafórica es decir, reflejar a la cuenta de una persona. Tengo por cierto, viene de la idea de inventario o conteo que impulsa este término, y que donde se pide consideración de los que oyen, de los que oyeron en ese tiempo, de los que leemos ahora, de algo, hermanos, que la aflicción es real, pero que no es permanente,
Es como que si yo le estuviera diciendo, o que estuviésemos todos aquí reunidos contando los problemas que seguramente todos tenemos, y que uno de nosotros diga, bueno, hermanos, aquí tenemos la lista de cada una de las cosas que nos ha acontecido, y eso es una realidad. Vamos a seguir experimentándolo hasta que muramos, pero crean, diría esa persona de la conversación, va a tener su final. Pablo dice, tengo por cierto. ¿Y qué tiene por cierto? Las aflicciones. Y esa es la otra frase que quiero también enfatizar. Las aflicciones. Nosotros sabemos qué es lo que es una aflicción, pero esta palabra o esta expresión viene del griego patsema, que significa algo que se sufre, es decir, ya sea una adversidad o un dolor. Y subjetivamente es una emoción o influencia externa, lo que a nosotros nos causa dolor o nos causa adversidad. Hermanos, siempre es algo que viene de fuera. Posiblemente nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir con nuestras propias cosas. O sea, hay cosas, por decirle, hay cosas que yo solamente sé de mí. Y como que uno aprende a tolerarse muchas veces a sí mismo y uno se va así con la vida. Pero cuando algo posiblemente parecido a lo que uno alberga o esconde se da de manera externa, eso sí lo afecta, eso sí lo aflige a uno. Y en esta expresión, hermanos, se halla frecuentemente en las epístolas de Pablo. Pablo lo menciona no solamente aquí, en el verso 18 de Romanos 8, lo menciona en muchas de sus epístolas, y también los otros apóstoles, como por ejemplo en Primera de Pedro, en Hebreos, se menciona esto de las aflicciones. De hecho, hasta en el Apocalipsis nosotros vemos que esta frase de aflicciones, que lo que nos dice es del dolor o de la adversidad que podemos tener, es algo frecuente, muy repetido en la Biblia, en las epístolas de Pablo, en las de Pedro, etcétera. Y también, hermanos, es una expresión que se usa respecto a los sufrimientos de Cristo. ¿Y cuál es la relación? ¿Cuál es la relación que en las muchas veces que se menciona esta expresión en la Biblia, refiriéndose a la aflicción de los creyentes o de los sufrimientos o padecimientos de Cristo? Y la relación está en que las emociones, ya sea que sean buenas o sean malas, se consideraban consecuencia de influencias externas ejercidas sobre la mente. Pablo lo que está diciendo hasta ahora, hermanos, es que podemos tener un conteo de todas las cosas que de manera externa nos causan dolor, nos causan tristeza, nos causan pesar y nos derrumban. Entonces, hermanos, este dolor, ya que estamos viendo que podemos hacer hasta una lista, podemos hacer un inventario, no debe ser minimizado. O sea, no debemos decir, no importa. O sea, hay que tenerlo en consideración. Pero tampoco debe ser exagerado. Tampoco debemos saber que el hecho de tener aflicción es algo que va a consumir nuestros pensamientos y que nos va a tener toda la vida pensando, y como decimos aquí en buen panameño, metiéndole mente a eso. Es algo que debemos tener en la perspectiva adecuada. ¿Por qué, hermanos? Porque es real.
porque es algo que de una u otra manera a cualquiera de nosotros nos va a acontecer, ya sea algunos tarde, a otros más temprano, pero el dolor, adversidad o aflicción nos va a llegar. Hermano, si aquí yo le contara las cosas que yo he experimentado, yo pudiera hacer hasta una novela, una traginovela de los pesares y angustias de César Tuñón. Y asimismo cada uno de nosotros puede saber y reflejar la realidad del dolor que ha experimentado. La última frase de esta primera parte es que dice que no es comparable la aflicción con la gloria venidera. La palabra gloria viene del griego doxa. Yo le decía a mi esposa hace muchos años atrás, mi esposa se llama Gloria, ¿verdad? Le decía que el nombre de ella significa opinión o estimación, y de ahí honor. Entonces yo a ella en broma le decía la honorable. Decía así, la honorable. Pero bueno, la palabra griega, que es el griego doxa, significa opinión, estimación, y entonces de ahí es el honor resultante de una buena opinión. Y esta palabra se usa en este versículo 18 del estado de bienaventuranza o bendición al cual los creyentes han de entrar al ser hechos a la semejanza de Cristo. Si leemos nuevamente el verso 18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, estamos precisamente diciendo que lo que nosotros vamos a experimentar con dolor, tristeza o sufrimiento no se comparan al exagerado estado de bienaventuranza o bendición que hemos de experimentar en semejanza de Cristo. Miren ¿qué dice este verso 18? Tú vas a sufrir por poquito tiempo, tenlo por seguro, vas a sufrir por poquito tiempo, pero tendrá final. Y ese dolor que tú puedes considerar grande es pequeño con la gloria venidera. Ahora bien, esta expresión gloria venidera no solamente tiene esto de la palabra gloria, que es opinión o doxa, honor, sino también la otra palabrita que es venidero es el griego apocalipto. ¿Y a qué se nos parece esta palabra? Apocalipsis. ¿Y qué significa? Quitar la cubierta, revelar, descubrir. Esa gloria venidera que está por ser revelada, que está por ser descubierta, es lo último que recibiremos. El dolor no es el final. Es real, pero no es el final. El final va a ser, hermanos, que Dios en su misericordia nos va a permitir tener un estado que va a cubrir con creces y va a hacernos olvidar los sufrimientos que pasamos anteriormente. En el Apocalipsis, una de las frases que a mí siempre me ha llamado la atención cuando he tenido que leer el Apocalipsis o lo han recitado algunos hermanos o lo han expuesto desde el púlpito, es que hay un pasaje del Apocalipsis que dice: el Señor enjugará toda lágrima de ellos. Así dice.
¿Y qué es enjugar? Bueno, el Señor secará toda lágrima. Y la expresión que nos hace pensar que ese secado de lágrimas nos va a hacer olvidar lo que pasamos. Ni nos vamos a acordar. Hermanos, el dolor presente es real, pero no es el final. En segundo lugar, hermanos, tenemos que toda la creación gime. Y en los versos 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, Pablo hace como buen escritor que es, ¿no? Nosotros sabemos que esto es inspiración de Dios. Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu de Dios, pero él utiliza una figura literaria y hace un símil, una comparación. Pablo personifica la creación. ¿Y con qué la compara? Con una mujer en parto. Una mujer en parto que gime, que sufre, pero con esperanza. La creación de la que está hablando el apóstol Pablo fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del pecado humano. Sin embargo, espera con anhelo la redención. Hermanos, algo que hay que rescatar y que precisamente no es de lo que vamos a estar viendo en esta parte de manera puntual, pero hay que rescatar que lo que Pablo dice lo está diciendo porque la creación gime es por causa del pecado del hombre, por causa del pecado de Adán. Todo el universo, toda la creación fue trastocado por el pecado. Por lo tanto, esa es la razón por la que él menciona eso ahí. Y también quisiera enfatizar algo acá, hermanos, que es la creación. O sea, esto nosotros, si somos primeramente lectores nuevos de la Biblia, podemos decir, oye, esto es una exageración. O sea, yo qué culpa tengo de que la creación gima o sufra, o qué culpa pudo haber tenido el pobrecito de Adán de que la creación gima o sufra. Y es precisamente la frase esa, la creación. Esta frase o expresión es el griego tisis. Hermano, les confieso algo. Cuando vi esto de que tisis, yo de una vez pensé en tos y tuve que pedirle perdón al Señor porque tisis es una condición cuando uno tose mucho. Y le pedí perdón al Señor. Pero la expresión es tisis. Y que primariamente esto significa el acto de crear o el acto creativo en proceso. Al igual que la palabra castellana creación, que es la que tenemos aquí, significa también el producto del acto creado, o sea, la criatura en sí, o la cosa creada. Entonces, este término o esta forma griega que está en el Nuevo Testamento, que se traduce la creación, puede significar el acto de crear, el proceso de creación o el producto, es decir, el ser creado, la criatura. Entonces, hermanos, todas las cosas creadas, ya sea animadas o inanimadas,
todas gimen. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Y la palabra gemir que vemos es otro término griego que es estenazo y es un sentimiento interno inexpresado de dolor, y se asemeja a eso a queja. Yo aquí tengo una perrita, y ella me ha puesto a mí muchas veces en alerta por cosas que ha estado sufriendo porque se ha quejado. Y hemos tenido que, correr a ponerle un medicamento o llevarla, pues, al veterinario, pues. Pero bueno, gracias a Dios que se queja, porque uno sabe que algo le está pasando. La creación, hermanos, se queja precisamente por la condición en la que está, producto del pecado de Adán. Y saben que esta situación de la creación, estar en eso, es algo que el ser humano ha seguido practicando de manera cultural desde siempre. No solamente por su pecado. Hoy en día el ser humano es el mayor contaminador de su planeta. Lo ensucia, lo contamina, tala árboles, produce gases, etc. Y nosotros sabemos que los gases que hacen rompen la capa de ozono, y entonces se están filtrando los rayos. Aquí nos tienen llenos de cosas, ¿no? Producto de ese deterioro que es consecuencia del mal actuar del hombre, que es consecuencia del pecado de Adán, y que es consecuencia de toda esa práctica de desobediencia que el hombre tiene respecto a lo que es administrar la creación de Dios. La creación, hermanos, animada o inanimada, gime, se queja, tiene un sentimiento que no lo expresa, pero lo muestra. El apóstol Pablo la utiliza porque es una palabra que nos hace pensar que lo anteriormente descrito sobre la realidad de nuestras aflicciones, que son ciertas e inevitables, son una faceta de la totalidad del sufrimiento cósmico, del sufrimiento universal. La creación también anhela, y lo anhela antes que usted y yo, hermano. Anhela la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando llegue ese evento, todo será transformado. El ser humano creyente que ha creído en Cristo, sabemos que va a ser transformado, pero la creación también. Y hermanos, ¿esto qué nos hace pensar? Todo esto que Pablo está diciendo, de que la creación, toda la creación gime, nos hace pensar que no tenemos excusa de quejarnos. Nos podemos quejar, pero no nos quejemos como excusa, como que si fuésemos los únicos, y como que si fuese algo que escapase de nuestras propias obras. No tenemos excusa para quejarnos, ya que la creación se está quejando primero que nosotros. También la creación gime porque fue sujetada a vanidad. Y esto significa, hermanos, que la creación total de Dios fue sometida a frustración. Y todavía se encuentra así. Y por eso aguarda con ansia
la redención. En este texto del 19 al 22 se dice que la creación fue sujetada a vanidad, pero que será libertada de la esclavitud. Y puede ser que, bueno, esta expresión de libertada de la esclavitud como que no nos termine dando una idea de qué es lo que se quiere decir. Bueno, se está hablando que la esclavitud a la que está la creación, y de manera figurada lo está diciendo Pablo, es una frustración de no poder salir de ella. Así como cuando usted y yo nos frustramos. Miren, hermanos, yo les cuento, muchos saben, aquí el año pasado se dio un asunto de salud con mi esposa. Yo pensaba que le iba a perder y yo estaba, hermanos, que yo estaba frustradísimo. Primero porque yo tenía temor de que mi esposa muriera. Y, hermano, era algo como que yo estaba envuelto, como que me habían amarrado todo y eso me consumía y me entristecía. Y yo me había hecho cautivo de esa situación. Y que por seguir la corriente de todos esos sucesos, yo hasta esperaba que mi esposa se muriera. Y se lo digo, nada más como una anécdota, como una ilustración a lo que estamos diciendo. Bueno, la creación así mismo está frustrada, pero el Señor la va a liberar también de toda esa vanidad a la que fue sujeta por causa del pecado del hombre, por causa del trato que el hombre también le da en la actualidad. Y por eso, hermano, por esa razón, la creación aguarda con ansia la redención. También gime, hermanos, porque toda la creación será libertada de la esclavitud, y esto significando que será liberada de la corrupción, del deterioro moral o del deterioro físico. Bueno, en el caso de la creación, honestamente va a ser del deterioro físico. En el caso de nosotros vamos a ser liberados del deterioro moral y aún del físico, porque cuando seamos redimidos con nuestro cuerpo no vamos a morir, vamos a ser, gracias al Señor, eterno. Pero la creación será liberada de esclavitud. En conclusión, hermanos, en este punto, el sufrimiento, que es una realidad que cada uno de nosotros tiene, no es solamente humano, es del cosmos. Pero sobre todos estos aspectos está la esperanza, que toda la creación gozará. Y, hermanos, si la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, nosotros los creyentes que estamos sufriendo también seremos, y con esperanza segura, redimidos de nuestras almas. Y por último, hermanos, la tercera parte, que es que nosotros también gemimos. El versículo 23 dice, y no solo ella, refiriéndose a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los creyentes, aunque tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos. Sentimos el peso del ya, pero todavía no. Anhelamos la redención completa, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La expresión esta, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, ¿qué significa?
Bueno, las primicias del Espíritu significan los primeros frutos del Espíritu. Juan Calvino, el reformador de Ginebra, comenta lo siguiente en su comentario a los romanos respecto a esta expresión y dice: algunos interpretan la palabra primicias como una excelencia singular y no igualable. Y dice Calvino, pero esto a mí no me parece correcto. Para evitar ambigüedades, podríamos traducir la palabra griega por comienzos, porque no creo que tal cosa se refiera a los apóstoles únicamente, sino a todos los creyentes en general, quienes siendo rociados solamente en este mundo con algunas gotas del Espíritu, aunque la mayoría avance por tener mayor capacidad, todos están todavía muy lejos de su cumplimiento. Y sigue diciendo Juan Calvino, he aquí pues lo que el apóstol llama comienzos o primicias, a las cuales se opone el fruto completo y perfecto. Pues si aún no hemos recibido la plenitud, no es extraño, porque estamos llenos de inquietud. O sea, ¿qué dice? Bueno, ¿qué quiere decir Calvino con todo esto, no? Y es que las primicias del Espíritu se refiere a los primeros frutos del Espíritu. Y eso atendiendo a la figura de la cosecha. Las primeras cosechas, que no eran todas, eran las primeras, que se recibían en un periodo de las cosechas. Posteriormente se recogían las primicias y después de eso venía todo el resto de producto agrícola que se recogía en cantidades. Bueno, nosotros, Pablo dice que somos las primicias del Espíritu, somos los primeros frutos del Espíritu, los apenas rociados con un poquito de agua. También esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y curiosamente, Juan Calvino dice, por eso es que estamos llenos de inquietud y por eso es que gemimos y nos quejamos, porque todavía no estamos completos. La redención de nuestros cuerpos o de nuestro cuerpo, Cristo, hermanos, ha pagado el precio de nuestra redención. Y sin embargo, la muerte nos ata todavía con sus lazos, o más bien la llevamos dentro de nosotros mismos. Deducimos, pues, que el sacrificio de la muerte de Cristo sería inútil y sin efecto si su fruto no se mostrase en la renovación espiritual. Y esto también lo dijo el reformador Juan Calvino. Hermanos, nosotros también gemimos, al igual que la creación. ¿Por qué? Porque nuestra redención no se ha completado. Estamos en las primicias. Y ciertamente existe en ese interín de primicias y de completarse una esperanza que se está desarrollando. Hermanos, en conclusión, nosotros, si es que tenemos una esperanza respecto a todo esto del dolor y del sufrimiento, una esperanza que nos redime del dolor, es cierto que tenemos una esperanza que no defrauda, una esperanza que no nos va a engañar, que es segura. Este pasaje nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra. La gloria venidera es segura, porque está basada en la promesa de Dios. Mientras tanto, gemimos, pero con esperanza, porque sabemos que Dios
está obrando incluso en medio del dolor. Hermanos, volviendo nada más y tomando el ejemplo que les puse personal, yo me tuve que dar cuenta el año pasado que Dios estuvo obrando en medio de toda esa situación, y eso al final, le voy a decir con vergüenza, me hizo sentir triste, porque yo toda esa experiencia la viví sin fe en el Señor. Créanme, hermano, la viví sin fe. Les soy honesto. Y posiblemente muchos de nosotros también, cuando tenemos situaciones de estas que nos aprietan, que nos agobian, que nos golpean, hermano, la fe la dejamos a un lado. Pero tenemos la misericordia de Dios que nos recibe de todas maneras y nos consuela. Hermano, ¿estás sufriendo hoy? ¿Te sientes frustrado, cansado, sin fuerzas? Bueno, mira a Cristo. Él también sufrió, pero venció. Y en Él, tú también vencerás. Aferrémonos, pues, a la esperanza, a la gloria que viene en camino.